¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto, hermano, traer en este día miércoles, hermano, la palabra del Señor. Amén, miércoles 3 de febrero, ya, qué rápido, ¿verdad, hermanos? Se está pasando el tiempo. Y bueno, hermano, pues, ¿qué le parece si hoy, hermanos, no siendo la excepción, nos preparamos para recibir un mensaje precioso de la Escritura, de la palabra de Dios? Amén. Quiero comentarle rápidamente, el día lunes, hermano, no hubo transmisión, ¿verdad? Por causas ajenas a uno, ¿verdad? Se me agolpó mucho el trabajo, hermanos, del ministerio, ¿verdad? Lo que me impidió, hermano, llevar a cabo la transmisión. Amén. Yo espero, hermano, que esté viendo el curso de los martes, ¿verdad? El día de ayer, una enseñanza preciosa, que fue la segunda parte de los profetas menores. Toma la importancia de ese curso, es muy importante tener ese conocimiento para tener el contexto correcto de todo el mensaje, hermano, de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, pues también hoy, hermano, yo le pido que le tome mucho interés, hermano, a este tema. Fíjese qué tema vamos a estudiar el día de hoy. Le hemos puesto el conflicto de la luz. Y se va a dar cuenta, hermano, por qué lo hemos llamado así. Pero lo más importante, hermano, es que todo conflicto, fíjese bien, debe de terminar con las decisiones que tomemos. Así que yo desde este momento le digo, ¿qué es lo que vamos a decidir para terminar con ese conflicto? Pero vamos a ver el contexto de todo lo que nos dice Juan. Amén. No sin antes vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, invitándole a usted, a su familia, que puedan estar atentos, ¿verdad? Evite los distractores y pueda estar usted recibiendo la palabra de Dios en esta noche. Saludos a todos. Me da mucho gusto ver, no verles, ¿verdad? Me da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares, ¿verdad? Y que hasta nuestra misma casa, fíjese bien, la palabra de Dios nos llega. Amén. Le amamos en el amor del Señor, estamos para servirle y bueno, pues vamos a orar. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Cristo. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, por esta bendición que nos das, Señor, de estudiar de tu palabra. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo, redargúyenos, instrúyenos, guíanos, Espíritu Santo, ilumínanos con tu luz hacia toda la verdad contenida en la Biblia, en la palabra de Dios. En tus manos nos ponemos y te doy las gracias por todos mis hermanos que ya están listos. Te pido que los que falten, Señor, se apronten para que podamos juntos todos recibir este precioso mensaje del Evangelio de Cristo. Gracias pues te damos en esta noche, en tus manos estamos, guíanos, te damos a ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Bien, hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias. Aquí está el pasaje bíblico, es el estudio número 11 el día de hoy, ¿verdad? Que está en la cita de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Amén. Así que vamos para allá primeramente, vamos a darle lectura, ¿verdad? Y aquí en la pantalla también le pongo, hermanos, la cita bíblica. Si usted no tiene su Biblia por algún motivo, bueno, aquí la puede ver. Pero recuerde tener a la mano su Biblia y también su libreta. Amén. Sepa también, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que si quiere tener las diapositivas, se las podemos enviar. Ya que en ocasiones, hermano, nos apoyamos en estas para ir explicando, hermano, lo que conforme a la palabra de Dios, Él tiene que decirnos a nosotros. Amén. Y tal vez usted no alcance a copiar o alcanzar a ver, aunque hacemos la letra un poco grande, ¿verdad? Para que usted la pueda alcanzar a ver. Pero si usted quiere tener las diapositivas, se las podemos enviar. Amén, en formato de PDF. Bien, entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17, leemos así. Fíjese bien, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué hermoso, hermano, es, fíjese bien, lo que el día de hoy, hermanos, Juan el amado tiene que explicarnos, tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Amén. Así que yo le pido que tengamos disposición, cedamos nuestro corazón, hermano, al Señor, al Espíritu de Dios,
para que Él haga la obra, hermano, que tiene que hacer en nuestra vida. Amén. Usted quiere hacer eso, disponga su vida, disponga su corazón. Fíjese bien, los lectores de Juan actuaban de una forma que no era consecuente con la relación con Cristo. Creo, hermano, que este es un punto que hemos mencionado desde el principio, que se comenzó, hermano, a compartir sobre esta carta. El problema principal por el cual, hermanos, el Espíritu de Dios inspiró a Juan para escribir esta carta es el hecho de que muchos, hermanos, se sentían muy avanzados. Al decir, hermano, que se sentían superiores espiritualmente a otros, no cuadraba lo que hacían con lo que decían. Por lo tanto, hermano, ese sentir que tenían ellos de ser superiores, de ser más ungidos, de ser avanzados, Juan, hermano, lo desmiente. Juan lo enseña desde el punto de vista, fíjese bien, bíblico y personal que tuvo con nuestro Señor en relación a que eso, hermano, es un gravísimo error. Por lo tanto, hermanos, Juan nuevamente vuelve a retomar ese punto, ¿verdad? Para corregir en la iglesia precisamente, hermano, eso. Que muchos, fíjese bien, que se hacen llamar creyentes, que se hacen llamar cristianos, que dicen que conocen de Dios, pues simple y sencillamente no actúan, no se comportan con base a la relación que dicen tener aparentemente, ¿verdad?, con Cristo Jesús. Y eso, hermano, fíjese bien, tal vez usted dirá, pues no es muy grave, no es muy delicado. Yo quiero decirle que sí, porque cuando nosotros decimos creer en Dios, ¿sí?, nuestra conducta, fíjese bien, lo debe también de manifestar. No podemos decir, hermano, que amamos a Dios, que le creemos a Él, fíjese bien, y que nuestra vida diste, es decir, esté muy ajena, muy lejana, hermano, de mostrar una conducta precisamente que vaya acorde al Dios que decimos conocer, al Dios que decimos amar. Por lo tanto, hermano, escuche esto. Si es un problema grave, un problema delicado, el decir una cosa y hacer otra. Por lo tanto, Juan, hermanos, vuelve a tomar este punto para que bíblicamente, doctrinalmente, fíjese bien, a través de la palabra, Él nos muestre lo que debe de ser lo correcto. Y obviamente, ¿cuál es la recompensa, hermano, que puede venir de eso? Amén. Fíjese bien, Juan comienza diciéndole a sus lectores, y ahí nos incluye a nosotros, amén. Comienza diciéndonos, no améis al mundo, ¿sí? La palabra mundo, fíjese bien, viene del griego cosmos, ¿sí? Que es, hermano, todo un conjunto, todo un sistema, como lo vamos a definir aquí abajo. Pero fíjese bien, la exhortación de no améis al mundo que Juan nos hace, fíjese bien, se puede parafrasear, es decir, se puede poner de un modo más claro, como si dijéramos, deja de amar al mundo. Amén. Eso es lo que significa parafrasear, ponerlo de una forma más clara sin perder la esencia del significado. Entonces, fíjese, hermano, lo fuerte, hermano, de esta exhortación que Juan precisamente le hace, hermano, a los cristianos. ¿Lo escuchó bien? ¿A quiénes le hace Juan, hermano, esta exhortación? No se la hace a los inconversos. No se la hace, fíjese bien, a gente que no conoce del Evangelio. La exhortación, hermano, es a gente que decimos conocer del Evangelio. O en otras palabras, personas que decimos ser cristianas. Dese cuenta, hermano, que comenzando desde ahí, hermano, la exhortación toma un tono fuerte por el hecho, hermano, de que surge una pregunta. ¿Cómo es que aquellos que nos hacemos llamar cristianos amamos el mundo? ¿Verdad? Comenzando, hermano, desde ahí nos damos cuenta, hermano, de que hay algo que no está bien. Hay algo que no está correcto, algo que no cuadra en la vida de aquellos que, haciéndose llamar cristianos, tienen como prioridad, fíjese bien, amar a este mundo, las cosas de este mundo. Y por ahí vamos a empezar, fíjese bien. Nos referimos a mundo, del griego cosmos, fíjese bien, a ese sistema organizado, fíjese bien, en cuya cabeza, fíjese bien, está Satanás. Es decir, quien encabeza, hermano, el gobierno de este mundo es el diablo.
Por eso Él es conocido, ¿verdad?, como el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, como Pablo lo describe también, hermano, ahí en la carta que le escribe a los Efesios. El príncipe de este mundo, hermano, es Satanás. Y escuche esto. Él ha organizado todo un sistema que lo conocemos como mundo, bajo el cual, hermano, él opera con un único propósito. ¿Sabe cuál es? Mire, hacer a un lado todo lo que es de Dios y encima oponerse a Él. En pocas palabras, cada vez que en la Escritura, ¿verdad?, nos referimos al mundo, o bien la Escritura nos hace referencia al mundo, esto es lo que entendemos. No tanto, hermano, el globo terráqueo, no tanto, hermano, la complexión, la estructura de este planeta, sino más bien a ese conjunto de principios, de ideas, de tendencias, de comportamientos que hay en el mundo. Por eso le llamamos que es un sistema organizado. ¿Sí me escuchó bien? Fíjese bien, es un sistema diseñado, el de este mundo, bien organizado, con el fin de oponerse a las cosas que son de Dios. Oponerse literalmente a todo lo que es Dios. ¿De acuerdo? En ello va incluido, obviamente, hermano, el pecado, la tentación, hermano, los vicios, los placeres, las pasiones, todo ese tipo de cosas, hermano, que abarcan, fíjese bien, la historia de la humanidad, las épocas, ¿sí?, los periodos, las temporadas, ¿sí?, las modas, ¿sí?, todo lo que encierra ese conjunto de este mundo que lleva al hombre a una posición en contra de Dios. Es eso, es precisamente lo que Satanás ha organizado, hermano, para poder hacerle la guerra y oponerse directamente a Dios. Ahora, si estamos entendiendo esto, fíjese bien lo siguiente, hermano, tiene que llamar mucho nuestra atención. Y yo le pido que estemos bien atentos a partir de aquí. Amén. Fíjese bien, aunque Dios ama al mundo de los hombres, ¿verdad? Como lo dice Juan 3:16, se lo sabe de memoria. A ver, dígalo conmigo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese bien, ahí esa palabra mundo, no es que Dios haya amado lo que acabamos de explicar, ese sistema organizado, sino que esa palabra mundo, fíjese bien, hace referencia al hombre, a la raza humana, es decir, a toda la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos mencionando que aunque Dios ama a la humanidad, fíjese bien, los creyentes, decimos, los creyentes no pueden amar en modo alguno un sistema mundano organizado contra Dios. A ver, póngame mucha atención. Vamos a explicar aquí un principio bíblico bastante importante para nuestra vida cristiana. Amén. Juan 3:16, ya lo dijimos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por principio de cuentas vemos, hermano, que Dios amó la humanidad. Y la muestra de ese amor, hermano, hacia la humanidad fue su mismo Hijo, que éste encarnó, que éste vino al mundo, hermano, nació de una mujer, vivió, hermano, como un hombre. A la edad de los 30 años comienza a predicar del reino de Dios, muere a los 33 en una cruz y fíjese bien, resucita al tercer día para poder ascender a la diestra de Dios. El amor del Padre, fíjese bien, lo podemos ver reflejado en la vida de Jesucristo, en que Él llevó, hermano, los pecados no solamente del pueblo de Dios, sino que Él murió por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, escuche esto, el amor de Dios, hermano, fue tan grande o es tan grande que Él fue capaz de entregar a su Hijo unigénito. Por lo tanto, ahora entiende por qué mencionamos que los creyentes no pueden amar en modo alguno, es decir, de ninguna manera, a este sistema mundano organizado contra Dios. ¿Por qué? Porque quien nos amó primero, hermano, es Dios. Quien nos mostró de su amor es Dios. Lo hizo en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto,
la correspondencia normal y natural de todo creyente respecto a quien debe de amar, fíjese bien, es a Dios. Me explico. No es, fíjese bien, no es, hermano, el que el creyente deba de amar a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, en pocas palabras, hermano, hermana, no ofreció nada, no pagó nada, no tiene nada bueno, no ha hecho nada favorable a favor de nosotros como creyentes. Pero quien sí lo ha hecho, merece la correspondencia de nuestro amor por causa de lo que Él hizo precisamente por cada uno de nosotros. Amén. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene, por ejemplo, a su mamá, tiene a su papá, los que todavía lo tengan, y que, fíjese bien, qué contraproducente o qué contrario sería el que usted teniendo a su papá y a su mamá, que le dieron la vida, que lo criaron, que lo cuidaron, que le proveyeron, que cuando usted enfermaba, fíjese bien, estaban ahí con usted, que cuando usted necesitó, bueno, pues usted tuvo la protección de ellos. Qué ilógico y qué contrario sería que usted, hermano, debiéndoles, fíjese bien, amor y respeto a ellos, usted, hermano, los haga a un lado y ese amor y ese respeto se lo dé a alguien que nada ha hecho por usted. ¿Me estoy explicando? Es el mismo sentido, hermano, de lo que Juan 3:16 nos explica. Si Dios nos amó, ¿sabe qué es lo más natural? Que en respuesta al amor de Dios, nosotros también le amemos a Él, porque Él lo dio todo por nosotros. En cambio, el mundo, ¿qué hace? Ya lo dijimos, el mundo no nos puede ofrecer nada, el mundo no ha hecho nada, al contrario, el mundo lo que quiere es destruir la obra de Dios, quiere acabar con los hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, se da cuenta de que la exhortación que nos hace Juan desde el versículo número 15, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, debe de ser, fíjese bien, no solamente una exhortación, sino que debe de ser un mandamiento, hermano, que debemos guardar en nuestras vidas. Hermano, al mundo no le debemos nada. El mundo no ha hecho nada por nosotros, todo lo contrario. Pero a quien sí le debemos amor y respeto es a aquel que todo lo dio por nosotros en amor. Y en ese mismo plano, hermano, nosotros también amarlo a Él. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Fíjese bien, la enseñanza bíblica es clara en cuanto a la actitud que los creyentes deben manifestar hacia ese sistema llamado mundo. Es decir, ¿qué me dice la Biblia en cuanto a la posición que yo debo de tener con el mundo? Bueno, ¿cuál es? Que no he de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa es la enseñanza bíblica. Esa debe de ser la posición, escuche, de cualquier creyente. Y ya sabe la respuesta. Si alguien le dice, ¿por qué no? Si este mundo es muy bonito, tiene muchas cosas muy buenas, ¿por qué como cristianos, por qué como creyentes tenemos que estar como renuentes, como rechazando a este mundo? Bueno, ya conoce la respuesta. Mire, no es que tengamos esa actitud, ¿verdad? De rechazar el mundo o de vernos así como anticuados respecto a otras personas en relación al mundo, sino que simple y sencillamente debemos de entender esto, y esta es la respuesta. El mundo no ha hecho nada por mí. Quien lo dio todo por mí fue Dios, fue Jesucristo. Por lo tanto, quien me merece mi amor y mi respeto es Dios, no este mundo organizado, este sistema organizado encabezado por Satanás. El mundo no, hermano. Amén. Ahora, fíjese bien, esto nos tiene que quedar muy claro, hermano, por lo que vamos a explicar a continuación. En el mismo versículo 15, Juan dice, ¿verdad?, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, vamos a ver el contraste. La frase amar al mundo con la frase el amor del Padre nos indican dos cosas, hermano, muy simples. Fíjese bien, que las dos no pueden cohabitar juntas en la vida de una persona que se hace llamar cristiana. ¿Me explico?
Es decir, no puede ser, escuche, no puede ser que una persona que se hace llamar cristiana, al decir que ama a Dios, ame al mismo tiempo al mundo. ¿Por qué? Porque en el sentido bíblico, la enseñanza bíblica nos dice que cuando amamos al mundo, entonces el amor del Padre no está en nosotros. No pueden cohabitar estas dos cosas. ¿Por qué? Hermano, porque nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Y el amor al mundo, fíjese bien, implica la contaminación con el pecado, ¿sí? Y aunque Dios ama al pecador, escuche, Dios no puede convivir ni tolerar el pecado. Por lo tanto, cristiano que ama al mundo es un cristiano, hermano, que vive en pecado. Y el amor del Padre, escuche, lamentablemente no está en él. Ay, ay, ay. Por lo tanto, hermano, ¿qué vamos a decidir? La pregunta que le hice al principio. ¿Qué vamos a decidir? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones en nuestra vida cristiana? ¿A quién amamos, hermano, enteramente, absolutamente? ¿A Dios o al mundo? Porque las dos cosas, hermano, no pueden estar presentes en nuestras vidas. Vamos a explicarlo, fíjese bien. La frase el amor del Padre, fíjese, se refiere al amor que se siente por Dios en respuesta a su amor. Lo que explicamos en Juan 3:16, ¿verdad? Si Dios lo dio todo por mí, lo más obvio, lo más lógico, lo más natural es que yo le entregue mi amor a Él y no al mundo, ¿sí? Bueno, fíjese bien, el amor del Padre, ¿sí? Es algo, hermano, que se produce en nosotros como respuesta al amor con el cual el Padre precisamente nos ha amado a cada uno de nosotros. Puede decir usted amén. Por lo tanto, usted entiende cuánto el Padre le amó, cuánto el Padre le ama, para que en esa misma vía usted y yo podamos dedicarle también nuestro amor a Él. Amén. Qué importante es esto que acabo de mencionar. Sabe que para muchas personas, hermano, el amar a Dios es como algo ya insípido, como algo ya, hermano, en automático, como algo que el cristiano ya no experimenta. El amor de Dios, el amor del Padre en su vida. Pero yo quiero decirle, hermano, hermana, el amor del Padre en nuestra vida debe de ser el todo. El amor de Dios en nuestra vida, hermano, nos debe de llenar. Nos debe, hermano, de poder hacer, fíjese bien, que no nos haga falta nada, que no tengamos necesidad de otro tipo de afecto, de otro tipo de cariño, de otro tipo de amor, sino que el amor del Padre en nuestra vida lo llene todo como respuesta, fíjese bien, como respuesta, hermano, de entender cuánto Él me amó, que fue capaz de enviar a su único hijo para que Él pagara por mí y por los pecados de toda la humanidad. Qué hermoso, hermano, amén. Fíjese bien, no se puede amar al mundo, ¿sí? Y amar a Dios al mismo tiempo, ¿sí? Es lo que estamos, hermano, diciendo. Mire, acompáñeme rápidamente a Santiago, ahí un poquito atrás de donde estamos, en el capítulo 4 y versículo número 4. Qué importante versículo es este, fíjese bien. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago nos habla de un adulterio espiritual. El adulterio espiritual, fíjese bien, se da cuando decimos que amamos a Dios y a ese amor que le tenemos a Dios, fíjese bien, lo mezclamos con las cosas que nos gustan del mundo, ¿sí? Adulterar, hermanos, significa eso, significa cambiar las propiedades originales de algo, significa mezclarlo, contaminarlo con algo que ya no es genuino. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, tenemos que entender la palabra de Dios, hermano, de una forma muy precisa. ¿Para qué? Para que podamos evitar errores en nuestra vida cristiana, ¿sí?
yo como creyente, yo como cristiano, fíjese bien, debo de dedicar mi amor, mi respeto, mi admiración a Dios, porque Él lo dio todo por mí. Él lo dio todo en su Hijo Jesucristo para que yo, hermano, fuera hecho salvo. Amén. Por lo tanto, cuando yo, ese amor que le tengo a Dios, fíjese bien, lo mezclo con las cosas de esta vida, con las cosas que me gustan de este mundo, con las cosas pecaminosas que hay en él, entonces el amor que le tengo a Dios, fíjese bien, lo estoy adulterando por ese gusto que tengo hacia las cosas de este mundo que generalmente, hermano, desencadenan el pecado. Por lo tanto, fíjese bien, ¿cómo puedo decir que amo a Dios y estoy viviendo en pecado por causa de amar a este mundo? Me estoy explicando. Pero sabe que muchos cristianos así viven hoy en día. Por eso Santiago, ¿verdad? Dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, dentro de una iglesia cristiana hay muchos, hermanos, que son enemigos de Dios. Ay, ay, ay. Diga un ay, ay, ay. Déjele explico por qué. Porque aunque están dentro de la iglesia cristiana y dicen que aman a Dios, realmente en su interior, en su corazón, aman los placeres, los deleites, las vanidades, los deseos carnales, las pasiones de este mundo. ¿Sí? Entonces por eso Santiago dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que nos hace ser enemigos de Dios es el adulterio espiritual. No mezclemos, escuche, no mezclemos el amor que le tenemos que entregar a Dios de nuestra vida con las cosas que de este mundo nos puedan a nosotros gustar. Con las cosas que de este mundo a nosotros, fíjese bien, lleguemos a amarlas. Cuando hacemos eso, adulteramos espiritualmente, ¿sí? Fraternizamos con el mundo y el resultado es que terminamos en enemistad con Dios. Ahora se da cuenta, escúcheme, ahora se da cuenta del por qué, también como lo dice Santiago en ese capítulo, nuestras oraciones no son escuchadas, por qué sentimos un tope, hermano, en nuestra comunión con Dios, por qué no podemos, hermano, leer la Biblia sin quedarnos dormidos, por qué estamos distraídos, aunque estamos en la iglesia, fíjese, estamos distraídos, ¿verdad? Y no podemos recibir la palabra, ¿sabe por qué? Porque aunque decimos ser cristianos, hay cosas que del mundo nos están distrayendo porque las amamos. Entonces me produce que cuando leo la Biblia me duermo. Me produce que cuando voy a la iglesia me quedo también dormido porque la palabra de Dios me aburre. ¿Sí? Me produce, hermano, hermana, que yo no pueda orar. Que yo sienta, hermano, que Dios no me oye. Que sienta un tope en mi comunión, en mi relación con Dios. ¿Sí? Y muchos cristianos cuando sienten eso, mire, en lugar de dejar las cosas del mundo y acercarse a Dios, hacen todo lo contrario. Dicen, pues al cabo, si Dios no me oye, si siento que está lejos de mí, si le batallo para orar, para ir a la iglesia, si me quedo dormido, si me aburro, pues entonces se dan por vencidos y se van completamente a lo que el mundo les ofrece. Pero yo se lo vuelvo a decir, el mundo no nos merece absolutamente en nada. Quien nos merece completamente es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros. Y yo debo de entregarle en esa correspondencia todo lo que yo soy. Todo lo que somos. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien. Jesús también, hermano, en Lucas 16:13, enseñó, hermano, que nadie puede, ¿verdad? Hablando de un siervo, que un siervo no puede tener dos amos, dos señores. Porque dice, aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Sí? Bueno, hermanos, fíjese, con las palabras de Cristo, qué importante es, hermano, lo que Él nos hace notar, lo que Él nos muestra. El que no podemos, fíjese bien, no podemos amar a Dios y amar al mundo. No se puede. Si una persona, fíjese bien, ama al mundo, entonces aborrece a Dios.
porque se cumple lo que dice Santiago. Quien se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, si un cristiano o una cristiana aman las cosas de este mundo, automáticamente ¿sabe qué está diciendo? Aunque vaya a la iglesia, aunque sirva, aunque participe, aunque dé la fachada, hermano, de ser una persona muy piadosa, muy bondadosa, de ser una persona bien ungida, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que aborrece a Dios. Ay, ay, ay. De un tremendo ay, 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 hermano. ¿Sí? Qué fuerte, hermano, es la enseñanza de hoy. Es fuerte, hermano. Pero sabe una cosa, tiene como propósito el que abramos los ojos y nos demos cuenta. Porque lejos, fíjese bien, lejos de decir que amamos a Dios, podemos estar en la condición de ser enemigo de Él. ¿Por qué? Porque amamos al mundo. ¿Sí? Juan dice, así de simple, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si el amor del Padre está en uno, quiere decir que aborrece al mundo. ¿Estamos entendiendo? Si el amor del Padre sí está en un cristiano o cristiana, entonces quiere decir que no tiene amistad con el mundo. Gloria a Dios. Amén. Hermano, hermana, ¿verdad que está emocionante la enseñanza? No se me distraiga, vamos a continuar, fíjese bien, vamos a seguir. En el versículo 16, ahora Juan nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿quiere saber qué hay en el mundo? Fíjese bien. Juan pasa a describir los tres apetitos que hay en el mundo y que sin duda, fíjese bien, Eva fue tentada con ellos en el huerto del Edén. Sí, ahí Génesis 3, verso 6. Y también, fíjese bien, Jesús fue tentado por estos mismos, o sea, estos mismos apetitos del mundo en el desierto, por ejemplo, en la cita que tenemos aquí en Lucas 4, versículos del 1 al 12. Fíjese bien, no vamos a buscar estas citas, pero las vamos a recordar, ¿sí? Con estos tres apetitos que están aquí enumerados, fueron, fíjese bien, con los que Satanás, ahí en el huerto del Edén, tentó a Eva y la hizo caer. Y no solamente a ella, hermanos, sino a toda la humanidad prácticamente. ¿Con Jesús lo logró? Con Jesús no lo logró. Es por eso, hermano, que fíjese, abro un paréntesis aquí. El apóstol Pablo, en una de las cartas que le escribe tanto a los Gálatas como a los romanos, les hace ver, hermano, que si el pecado entró por un hombre, Adán, hermanos, la gracia, el perdón y la salvación vino por otro hombre, quien es Cristo Jesús. Haciendo superior, fíjese bien, a Jesús que a Adán. ¿Sí? Diciendo que por el primer Adán vino la muerte, entonces por el postrer Adán, es decir, en Cristo Jesús vino la vida, la salvación. Amén. Ahora, fíjese bien, en el huerto del Edén, Satanás astutamente toma las palabras de Dios y las pervierte, ¿sí? Y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, recuerda esa frase, pervierte, hermano, fíjese bien, la palabra de Dios, presentándole a Eva estas tres cosas. ¿Cuáles? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eva cayó redondita. Eva, ¿verdad? Y su esposo Adán caen redonditos en el pecado y sumieron a toda la humanidad, hermano, en la vergüenza y la condenación del pecado. ¿Sí? Cuando viene Cristo, fíjese bien, y una vez que es bautizado y una vez que el Espíritu de Dios viene sobre él, dice que es llevado, hermano, al desierto para ser tentado por el mismísimo diablo, ¿verdad? Y la historia la tenemos en Lucas, también está en Mateo, ¿verdad? Allí, hermano, en el desierto, fíjese bien, Jesús fue tentado de la misma manera, hermano, por lo que el mundo ofrece, ¿sí? ¿Por qué estos ofrecimientos le fueron dados a Jesús por el mundo? Porque Satanás, quien es el príncipe de este mundo, lo intentó hacer caer con lo que él tiene en el mundo, con lo que Satanás dispone del mundo, quiso hacer caer a Jesús, que fue los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Recuerda cuando el diablo le dice, tienes hambre, manda a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí? Y Cristo le contestó, no solamente de pan vivirá el hombre.
Los deseos de la carne, como ahorita lo vamos a ver, fíjese bien, procuraron en Jesucristo que Él, fíjese bien, se llenara, que Él procurara una satisfacción que en su carne Él podía, hermanos, tener, la de alimento. Y esto nos habla en relación a los apetitos carnales, hermano, de todos los hombres. Bueno, los deseos de los ojos, recuerda cuando el diablo lo llevó al pináculo del templo, a la parte alta, hermano, del templo, y ahí le mostró todos los reinos, hermano, de la tierra. Imagínense qué tremendo. Le mostró, hermano, dinero, mujeres, vicios, le mostró, hermano, riquezas, bienes, o sea, le mostró, hermano, todo lo que ante sus ojos cualquier hombre quisiera tener, deleitarse con ello. Y Jesucristo, hermano, le contestó también bíblicamente, ¿verdad? Diciéndole, hermano, que estaba equivocado. Jesús no sucumbió ante la tentación de los ojos ni de la carne. Y escuche esto, mucho menos ante la vanagloria de la vida. ¿Qué le dijo Satanás? Le dijo, arrójate, lánzate. Al cabo está escrito que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le contestó Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. La vanagloria de la vida, fíjese bien, como lo vamos a ver ahorita también, tiene como propósito, fíjese bien, el sentirnos tan autosuficientes que nuestra vida sea algo que tiente a Dios, cosa que Dios no desea que hagamos. Vamos a ver cada uno de estos tres aspectos. Fíjese bien, los deseos de la carne, ¿qué significan? ¿Qué son? Bueno, fíjese, son una preocupación excesiva, ¿sí? Por satisfacer los deseos físicos, ¿sí? Los deseos pecaminosos, como los placeres, que tienen que ver con el área, hermano, sensual o sexual, ¿sí? Fíjese bien, los deseos de la carne es todo aquello que lleva al hombre, hermano, a quererse saciar excesivamente de cualquier tipo de placer, que lo lleve a un disfrute, que lo lleve a un supuesto gozo, hermano, ¿sí? Y entre ello obviamente va incluido, ¿verdad?, las pasiones desordenadas, la lascivia, la fornicación, el adulterio, ¿sí? Va relacionado, hermano, las orgías, o sea, todo ese tipo de cuestión, hermano, pecaminosa en el ámbito sexual. Como también escuche, ¿sabe qué otras cosas van allí? El hecho, hermano, de, por ejemplo, la comida, ¿sí? Sabe, hermano, que para muchas personas el problema no es el área sexual, sino que para muchos el problema es el área, hermano, de la comida, ¿sí? Y pecan, fíjese bien, en esto. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo cree? No sea exagerado. Oh, hermano, mire, hasta el dicho lo dice, ¿verdad? Que el pez por la boca cae. Bueno, quiero decirle, hermano, hermana, que mucha gente, fíjese, por un plato de comida, por un exceso, hermano, de querer satisfacerse, hermano, por una comida han perdido casas, bienes, familias, hijos, han perdido, hermano, hasta su misma salud. Créamelo, hermano, ¿sí? Casi siempre relacionamos los deseos de la carne, fíjese bien, con aquella área, hermano, que tiene que ver con esos deseos pecaminosos carnales. Bueno, entre ellos está todo lo que es excesivo, incluyendo comida, incluyendo un vicio, incluyendo, hermano, una conducta, fíjese bien, que le lleve a un deterioro personal. ¿Sí? Esos son los deseos de la carne. Todo lo que yo quiero para sentirme bien, estar tranquilo, estar a gusto, sentir que lo tengo. Drogas, vicios, comida, placeres sexuales, infligirse, fíjese bien, dolor, ¿sí? Lo que es, hermano, hermana, el masoquismo, lo que vienen siendo, hermano, tantas perversiones, fíjese bien, en la conducta del hombre, con el fin, hermano, de sentirse satisfecho. Son los deseos de la carne, ¿sí? Los pleitos, las divisiones, las malas palabras, ¿sí? Las truanerías, o sea, todo ese tipo de cosas, hermano, van incluidas, fíjese bien, en esos deseos de la carne.
Y no se diga, obviamente, ya lo dijimos, las orgías, el adulterio, la fornicación, la unión libre, ¿verdad? El homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, bisexualismo, ¿sí? Bestialismo, y tantas cosas, hermano, que el hombre hace con tal de satisfacer su carne, sus deseos. Cuidado. Y el mundo lo ofrece. Y sabe que hay muchos cristianos que están entregados a la pornografía, que están entregados, hermano, a vicios, a adicciones, y no pueden superarlo, no pueden vencerlo, ¿sí? A ese mismo grado, hermano, que se han hecho esclavos de sus mismos deseos. ¿Se da cuenta de lo importante de no amar a este mundo? Porque el mundo ya ve lo que ofrece, los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, lejos de llevarnos a un placer, a una libertad, fíjese, los deseos de la carne nos esclavizan. ¿Sí? Gente que no puede dejar la pornografía, ¿sí? Que no pueden dejar la fornicación, el adulterio, ¿sí? Gente, hermano, que no pueden dejar la heroína, que no pueden dejar ciertas drogas, ciertas sustancias, porque ya se pegaron, hermano, a su cuerpo, ¿sí? Y se han convertido en casi una necesidad primaria de sus vidas, ¿sí? Qué fuerte, hermano, es el tema, fíjese, de la pornografía, que esta está comparada, hermano, con los efectos de cualquier otra droga. Por ejemplo, hermano, como el de la heroína. La heroína se ingiere de alguna manera, pues la pornografía, fíjese bien, produce los mismos efectos que la heroína, aun cuando la pornografía no se inhala, no se ingiere, no se introduce al cuerpo, hermanos, como la heroína. Pero es capaz de producir la misma necesidad, la misma dependencia, la pornografía, que cualquier otro tipo de droga. ¿Sí? Algo sucede en la cabeza, hermano, fíjese bien, de aquellos que no pueden dejar, hermano, un vicio como la pornografía. Se hacen dependientes ya de ello. Y no encuentran otra manera de satisfacerse más que haciendo lo que está delante de Dios mal. Es algo fuerte, hermano, lo que estamos hablando. Pero es necesario que lo enfrentemos para que como creyentes tomemos la decisión de no amar al mundo. ¿Ve lo que el mundo ofrece? Número 2, los deseos de los ojos. Mucha atención aquí. Es el codiciar, fíjese bien, el codiciar. ¿Qué es el codiciar? Codiciar es tener un deseo desmedido, excesivo, al grado, hermano, de llegar a envidiar, a desear lo que otros tienen, ¿sí? Fíjese bien, es el codiciar y acumular cosas e inclinarse ante el Dios del materialismo, ¿sí? Hermano, no me va a dejar mentir. En el pueblo de Dios hay mucha gente materialista que no pone su fe en Dios, sino que pone su fe en sus negocios, pone su fe en su capacidad administrativa, pone su fe, fíjese bien, en sus recursos humanos, en que es un gran empresario, un gran inversionista, en que es un experto comerciante. Ya no confían en Dios, sino que su fe que dicen tener en Dios, escuche, la basan, ¿sí?, en lo material, ¿sí? Cuando lo material se acabó su Dios, ¿sí? ¿Sabe qué es lo peligroso del materialismo? Escuche lo que le voy a decir. Lo peligroso del materialismo no es solamente el querer tener, el querer alcanzar, el querer acumular. Lo peligroso del materialismo también es el que yo no me pueda despojar de lo que he precisamente alcanzado o logrado en mi vida. ¿Sí me explico? A veces cuando hablamos, hermano, de las cuestiones materiales, mire, lo vemos todo para acá, ¿verdad? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Yo quiero todo. Y ya alcancé algo y quiero más. Y nunca estoy conforme. Me siento feliz cuando traigo dinero. Me siento enojado y triste cuando no lo traigo. El materialismo no solamente es peligroso para acumular, sino que el materialismo me lleva precisamente a ese amor de poder tener, me lleva a que yo no me pueda despojar, ni separar, ni soltar
ni la más mínima pizca de lo que he logrado tener. Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado, hermano, con todo aquello, fíjese bien, que nuestros ojos pueden desear. Nuestros ojos, fíjese bien, se enfocan en lo material, ¿sí? Nuestros ojos ven lo que tenemos delante, lo que es codiciable, lo que es deseable, y lo queremos tener. Cuando lo logramos tener, es difícil separarnos de ello. Es difícil despojarnos de algo que nos ha costado toda la vida alcanzar. ¿Sabe que esa conducta, se lo vuelvo a decir, se ve frecuentemente reflejada entre los cristianos? Cristianos, hermano, que literalmente me han dicho, es que yo no voy a dar, yo no voy a ofrendar, yo no voy a diezmar, porque a mí me ha costado, porque yo toda mi vida he trabajado, desde que tenía 5 años he trabajado, ¿sí? Hay veces que hasta me dicen, hasta menos, hermano, que hasta desde que tenían 1 año ya estaban trabajando. ¿Cómo ve? Es que a mí me costó, es que yo lo obtuve con mucho esfuerzo, es que me costaron mis quemadas de pestañas estudiando mi profesión y me esforcé. ¿Por qué tengo que despojarme así nada más? Que trabajen, que se esfuercen, que hagan. Mire, ese es el problema de los deseos de los ojos que ofrece este mundo. Este mundo presenta lo mejor, lo más atractivo y te dice, alcánzalo. Una vez que lo alcances es tuyo. No lo compartas con nadie. ¿Se da cuenta, hermano, de que, se lo vuelvo a repetir, el mundo no tiene nada bueno que ofrecernos a los hijos de Dios? Si usted es una persona cristiana materialista, el amor del Padre no está en usted. Discúlpeme que se lo diga así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. No améis al mundo, ¿sí? Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí? Podríamos hablar, hermano, más del materialismo, pero creo que a grandes rasgos, hermano, queda explicado eso. Amén. Fíjese bien. La vanagloria de la vida. Mucha atención en este punto, ¿sí? ¿Qué es la vanagloria de la vida? Mucha atención, dice, fíjese. Es el estar obsesionado. O sea, gente que no duerme, que no descansa, ¿sí? Gente, hermano, que está afanosa, que está, hermano, hasta enferma, fíjese bien, por querer tener más que otros. Fíjese, es el estar obsesionado por obtener y mantener un elevado nivel social, o que los demás nos consideren importantes, ¿sí? Sentir orgullo de la posición de uno mismo en el mundo. Es también la ostentación, el ostentar. Es la ostentación y jactancia de los bienes de este mundo, ¿sí? O sea, la competencia, la rivalidad con los bienes. El que si mi vecino ya compró un coche nuevo, ¿yo cómo me voy a quedar atrás? El que si mi hijo, el que si mi familia, el que si alguien cercano a mí ya tiene una propiedad, ya tiene una casa, ya tiene algo material que logró alcanzar, ¿yo cómo me voy a quedar atrás? Y aún me enferme, aún, fíjese bien, me desvele, aún tenga que pasar por encima de quien sea, hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Lo hago con el fin de poder ostentar, de poder decir, oh, lo logré, de poder decir, tengo más o tengo lo mismo por lo menos que todos los demás. Yo le voy a decir una cosa, hermano, hermana. Este problema también se da mucho entre los hijos de Dios. Lo he visto, ¿sí? Y no quiero que me tome, fíjese bien, no quiero que me tome por un pastor conformista, jamás. No me tome por eso. Simplemente, hermano, me fijo en lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo le habla a una de las iglesias diciéndole, hey, les dice, contentos con lo que tienen, felices, contentos. Hay una diferencia, fíjese bien, entre el ser conformistas y en el tener contentamiento con lo que tenemos. La persona conformista, hermano, escuche esto, pues es una persona, hermano, que ya no lucha,
Es una persona, hermano, que ya no tiene muchas de las veces ni hasta fe, ¿sí? Cosa, hermano, que no está bien en los hijos de Dios, me explico. No es el conformismo, escuche, lo que un cristiano debe de manifestar, sino el contentamiento, es decir, el estar felices, contentos, agradecidos, en paz por lo que Dios nos da o con lo que Dios nos da. Y que si Dios bendijo a una familia y compraron su casa o tienen un coche o les ha ido bien, hermanos, gloria a Dios. Dios es bueno, es maravilloso. Y lejos de sentir competencia y rivalidad, bendecir a nuestros hermanos. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Dios no está peleado con el dinero. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10? ¿Qué dice? La raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero. Dios entra en conflicto, fíjese bien. O mejor dicho, una persona entra en conflicto con Dios cuando la persona comete adulterio espiritual. Ya vimos cómo. Cuando ama más a este mundo. Y lo que puede amar más de este mundo antes que a Dios es la riqueza. Es la vanagloria de la vida, es el quedar bien con otros, es el que pueda ganarse un cierto estatus o cierto nivel ante los ojos de los hombres, antes que delante de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Se lo vuelvo a decir, Dios no tiene problema, hermano, con el dinero, Él es el dueño del oro y la plata, no lo dice así en la Escritura, ¿sí? Sino que el conflicto con Dios es cuando el corazón del hombre sustituye el amor de Dios por el amor a las cosas materiales. ¿Sabe qué representa el dinero? El dinero representa la vanagloria de la vida. Representa lo que podemos lograr, tener, alcanzar. Eso, hermano, que muchos le llaman éxito en la vida, está representado, hermano, generalmente por la vanagloria, de la cual la palabra de Dios nos previene y nos dice: lo que hay en el mundo te puede llevar a que el amor del Padre no esté en ti. Entonces, dése cuenta, mire, me voy a regresar, dése cuenta que estas tres cosas son las que están en el mundo. Y la palabra de Dios nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice en el 16, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, estas tres cosas que generalmente encierran las tres cosas que precisamente acabamos de explicar, nos llevan a que como cristianos, como hijos e hijas de Dios, quitemos a Dios de nuestra vida. Y podemos estar en la iglesia y tener 100 años en la iglesia, ¿sí? Y decir que amamos a Dios, pero realmente en el interior de nuestra vida sabemos quién es nuestro Dios. El dinero, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Me explico? Entonces aquella persona, hermano, que esté dentro de la iglesia, no tiene el amor de Dios. No ha experimentado el amor de Dios. ¿Verdad que es una enseñanza fuerte? ¿Sí? Fíjese, en contraste con el mundo, Dios valora que las personas tengan dominio propio y un espíritu generoso y que se comprometan a servir humildemente. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema, hermano, de los deseos de la carne? Que llevan la vida de una persona a vivir en excesos. ¿Sí? Por eso no hay como el dominio propio. El dominio propio, hermano, sujeta a la carne. El dominio propio como resultado de la experiencia del amor de Dios, como resultado de la vida del Espíritu de Dios en nosotros, nos lleva, hermano, a que los deseos de la carne estén controlados por el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Fíjese, un espíritu generoso sabe que las personas materialistas, como se lo dije, no solamente corren el riesgo de literalmente dar su vida por tener, sino también corren el riesgo de endurecer tanto su corazón que de lo que tienen no quieren dar absolutamente nada. Por eso, hermano, un espíritu generoso es el que debe de estar en nuestras vidas. Hermano, hermana, escuche esto.
lo que usted tiene, lo que usted ha alcanzado, su empresa, su negocio, la profesión que usted tiene en la cual le ha ido de maravilla, gloria a Dios. Pero ¿sabe para qué es? Para que usted tenga un sentir, un espíritu generoso, entendiendo que quien le dio todo eso es Dios, no usted. Es Dios quien le dio la familia, quien le dio el padre que le pagó la carrera, quien le ha dado la salud, quien le abrió las puertas para una licencia, para un permiso. Es Dios quien le da la salud aún al día de hoy para que usted pueda ser tan exitoso como dice que es. Entienda, no somos dueños, somos administradores. Amén. Mire, el dueño no quiere soltar nada. Porque dice, ah, caray, pues si a mí me ha costado, ¿verdad? ¿Cómo voy a dar? ¿Cómo le voy a dar a los que no se esfuerzan? El que se siente dueño de lo que Dios le da, fíjese bien, no va a tener un espíritu generoso. Pero quien entiende que es un administrador o administradora de lo que Dios le ha dado, mire, va a dar, va a despojarse, va a soltar de lo que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar todavía más. Amén. Así que, hermano, entendámoslo. Amén. ¿Por qué, hermano, limitamos a Dios? ¿Por qué, hermano, le ponemos una tarifa a Dios, verdad? ¿Por qué, hermano, no le aumentamos a Dios? ¿Por qué lo de Dios lo segmentamos, lo dividimos? ¿Por qué, hermano, lo que debemos, hermano, de dar, fíjese bien, nos duele tanto? ¿Sabe por qué? Porque sentimos que somos dueños de ello. Error. Somos administradores. Amén. Y de lo recibido de Dios, dice el pasaje ahí en Crónicas, de lo recibido de Dios, le damos. Amén. Así que, bájele 3 rayitas, ¿verdad?, a su jactancia, porque ha sido Dios quien le ha dado todo lo que usted tiene. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, hermano, por último aquí menciono que comprometernos a tener una actitud de servicio humilde unos con otros. La vanagloria de la vida me lleva, fíjese bien, a ver a los demás así para abajo. ¿Por qué? Porque yo me siento el gran empresario. Yo me siento, ¿verdad?, el único que sabe hacer negocios. Yo me siento, hermano, hermana, como el pipiris nice, ¿verdad? El que todas se la sabe de todas. Y los demás no saben nada. No me llegan ni a los talones. Cambiemos eso por una actitud servicial, por una actitud humilde. Es lo que espera Dios. Amén. Fíjese, podemos aparentar que evitamos los placeres del mundo mientras guardamos actitudes mundanas en el corazón. Sí, lo que le decía, ¿no? Es triste, hermano, toparnos con gente creyente, gente cristiana, que dice que ama a Dios, hermano, pero que no está dispuesta a dar nada. No se despoja a veces ni del diezmo, ¿sí? Ni de una ofrenda, ni de una ayuda, ¿sí? Qué tremendo, hermano. Fíjese que en ese ámbito, hermanos, el mundo nos invade tanto que carcome lo mejor, hermano, que nosotros pudiéramos darle a Dios. El mundo se encarga, fíjese bien, de invadirnos de tal grado que todo lo que damos, que todo lo que intentamos mejor dar o hacer, hermano, ya no lo hacemos genuinamente, ya no lo hacemos de corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos como yo quiero, lo hago, ¿verdad? Yo llevando mi propia bitácora de lo que yo le estoy entregando a Dios. Cuando sabe una cosa, Dios nos puede estar proponiendo que hagamos más, y no nada más en el área material. Qué triste, hermano, fíjese bien, es ver que en el pueblo de Dios, hermanos, hay tantas cosas que se pudieran hacer, desde lo material hasta lo espiritual, y no se hacen. ¿Sabe por qué? Por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso endurece el corazón. Eso destrona a Dios del corazón del hombre, ¿sí? Lo saca. Y entonces aquella persona se convierte, fíjese bien, en una persona amargada, en una persona dura, en una persona, hermanos, que no da, que no se compromete, que no ofrenda, que ni diezma,
que no ora por los demás, que no siente amor por los demás, que nada más va y busca lo suyo. El mundo, hermano, es tan peligroso amarlo. Acuérdese que aunque estemos diciendo que amamos a Dios, realmente lo que hay en nuestro corazón, si es el mundo, entonces Dios no está en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que reaccionar, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Sí? Por último, fíjese bien en el versículo número 17. Juan, hermano, destaca lo que es la brevedad de la vida. Mire, dice, y el mundo pasa. Oh, qué tremendo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mucha atención, fíjese. Consumirse con esta vida es no estar preparado para la próxima. ¿Sí? O sea, darle rienda suelta a lo que el mundo ofrece, los deseos carnales, los deseos del materialismo y la vanidad de esta vida. Fíjese bien, amar esas cosas es acabarse la vida en ello. Y es lo mismo que decir que no deseo amar o que no deseo estar en el reino del Padre, en la eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque amo más lo de este mundo. Ahora, ¿se da cuenta que hoy en día parte de la apostasía está creando eso? ¿Sí? O sea, la apostasía no solamente son falsas doctrinas, ¿sí? Sino que incluyendo en esas falsas doctrinas vienen conductas como estas. ¿Cuáles? Que le enseñan a los cristianos que deben de disfrutar de la vida, de los deleites, de los placeres, que el cuerpo es hecho para el placer. Le enseñan a los cristianos que quien tiene carencia no es un siervo de Dios, no merece ser llamado cristiano. Que quien tiene necesidad o quien tiene enfermedad está en pecado. Dentro de esas falsas doctrinas de la apostasía, hay muchas, hermano, que motivan a que los siervos de Dios, a que los cristianos, fíjese bien, vivan con los deleites de este mundo. ¿Sí? Y a eso le llaman ser prósperos, a eso le llaman ser bendecidos, a eso le llaman que la unción del Espíritu de Dios está sobre ellos. No, hermano, eso es pecado. No se puede llamar de otra manera. Juan lo dice, que cuando amamos al mundo, Dios no está en nosotros por el pecado que produce el mundo en nuestra vida. Por lo tanto, hermano, aquellos predicadores, ¿verdad? Grandototes y que, wow, las mega iglesias, ¿verdad? Y que, mire, ya ni voy a decir más, pero aquellos que se consideran así muy grandes, cuidado, cuidado, ¿sí? Viven en excesos, ¿sí? Viven en un materialismo, hermano, terrible. Y todo sabe por qué. Por querer destacar en esta vida, por querer sobresalir, por la vanidad de la vida. Dígame, a ver, contéstenme. ¿Qué tiene eso de cristiano? ¿Esa es una conducta cristiana? ¿Esa es una conducta que Dios nos pide que tengamos? Respóndalo conmigo. Claro que no. Eso es completamente contrario al cristianismo. Pero se da cuenta de que, híjole, el cristianismo está al revés. Está patas para arriba, discúlpeme la expresión. El cristianismo, hermano, está al revés literalmente. ¿Sí? Gente, hermano, que pudiendo, fíjese bien, apoyar en su iglesia local, servir en su iglesia local, no lo hacen. ¿Por qué? Porque se les hace insignificante, se les hace pequeñito, se les hace falta de visión, se les hace, hermano, que ahí no se hace nada. No, hermano, todo lo contrario. Mire, si usted me preguntara a mí, pastor, ¿qué proyectos hay? ¿Qué planes hay? ¿Qué más podemos hacer? Aunque usted aparentemente vea, ¿verdad?, que lo estamos haciendo, que estamos trabajando, mire, siempre hay más cosas en las cuales podemos invertir de una manera correcta, desde lo material, nuestros recursos, hasta lo espiritual, nuestro tiempo, nuestro servicio a Él. Siempre, si usted me lo pregunta, yo se lo digo. ¿Sí? Pero no hablamos de eso, hermano. No hablamos de eso. ¿Sabe por qué? Porque esto es algo que debe de producir el amor del Padre en nuestras vidas. Amén.
Si el materialismo me lleva a hacerme, fíjese bien, tacaño, a no quererme despojar, el amor del Padre me debe de llevar a lo contrario, a saber que cuando doy, Él me va a bendecir más. Amén. Que cuando yo me despojo, yo estoy poniendo sobre mi vida la garantía del sello de Dios en mí. ¿Estamos entendiendo? Pero eso solamente, hermano, escúchelo, se lo vuelvo a repetir. El amor del Padre en nosotros nos lleva a esa convicción, nada más. ¿Sí? Fíjese bien, déjeme terminar de explicar esto, amén. Permítanme, fíjese. Menciono aquí que es una tragedia el gastar nuestros recursos en lo que no perdurará. ¿Sí? Imagínese en un vicio. Quien se acaba es la persona misma. En el materialismo. Está acumulando tanto, no quiere desprenderse, que se enferma, se muere, y todo lo que hizo, ¿de quién va a ser? Como Cristo lo explicó ahí en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma esta noche, ¿y de quién va a ser todo lo que has hecho? Nos damos cuenta. ¿Y qué hablar, hermano, de la vanagloria de la vida? Hermano, ¿qué nos vamos a llevar? A ver, dígame, ¿qué nos vamos a llevar, hermano? Cuando nos vamos de este mundo, nos vamos sin nada. Nos vamos como llegamos, hermano, sin nada. ¿Sí? No cometamos el error de invertir, fíjese bien, nuestros recursos, desde lo material hasta lo emocional y espiritual, en cosas que en esta vida van a ser destruidas. ¿Sí? Yo le pido algo. Que Dios le dé, fíjese bien, que Dios le dé el amor y la sabiduría para que usted sepa invertir en el lugar correcto, donde Dios quiere. Amén. Lo material y lo espiritual. Amén. Fíjese bien, cuando tenemos deseos intensos de adquirir bienes materiales y de disfrutar placeres pecaminosos, posiblemente se nos haga difícil aceptar que se acabarán algún día. O sea, a ver, miren, a uno de esos predicadores, hermano, de la prosperidad, hábleles de que un día todo va a ser destruido. No, hombre, y lo reprenden hasta en el nombre de Cristo, ¿verdad? Se ponen bien bíblicos y hasta lo reprenden en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos aman las cosas de este mundo, el dinero, los placeres, el estatus de este mundo, el sentirse grandes e importantes. Es algo, hermano, que no quieren dejar. Es algo que no van a soltar. Se da cuenta lo peligroso que es amar a este mundo. Dice Santiago, quien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Adulterio espiritual. Dice Juan, que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Así de simple. Si lo de Santiago, hermano, es fuerte, Juan dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. ¿Y qué significa eso? Pues imagínese lo que significa casi nada, pues nuestra vida misma, de por medio en ello, hermano, perdernos de la eternidad con Cristo, perder nuestra vida por causa de amar al mundo. ¿Sí? Fíjese bien, hermanos, mucha gente no se quiere despojar de lo material. Pero ¿sabe que la Biblia nos dice que se va a acabar? Aquí lo dice Juan, el mundo pasa. Pedro, en su segunda carta, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Dice, hermano, que los elementos ardiendo, los elementos de este mundo, o sea, este mundo va a ser consumido por el fuego. ¿Sí? Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán, dijo él. Hermano, todo lo que hay en el mundo se va a acabar. Su coche, su casa, y se da cuenta de que usted se ha enfermado, está tan endeudado, está sin poder dormir, sin poder tener paz, sin poder disfrutar de lo que tiene o de lo que está logrando por causa de que su amor está en ello. Miren, no estoy en contra de que un cristiano tenga, tampoco estoy diciendo eso, sino que si Dios nos da, lo sepamos administrar. Amén. Sabiendo que no es nuestro, sino que es de Dios, y que de lo que Dios nos da, nosotros también lo demos.
Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, esta es la última diapositiva. Mire, quizás sea más difícil todavía creer que la persona que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. O sea, si aquellos que acumulan, si aquellos que aman la carne, el materialismo y a esta vida, fíjese bien, si a ellos les cuesta trabajo entender que un día todo eso se va a acabar, hermano, imagínense, todavía puede ser más difícil creer que dejando eso y haciendo la voluntad de Dios, se va a poder vivir y permanecer para siempre. ¿Sí? ¿Qué contrastes, hermano? ¿No lo cree? Fíjese, hermano, cómo es que Dios, hermano, nos da la promesa de que dejándolo del mundo, fíjese bien, dejándolo del mundo y optando por el amor de Dios, es cuando realmente vamos a ser ricos, porque vamos a estar en la eternidad con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, esa era la convicción de Juan, la cual estaba basada en la vida, la muerte, la resurrección y las promesas de Jesús. O sea, hermano, usted no debe de confiar en su coche, en su casa, en su cuenta, en su trabajo, en su inteligencia. Usted no debe de poner su confianza en una herencia, en una propiedad, en unos bienes. Usted debe de poner su confianza en la vida, en la muerte, en la resurrección y las promesas de Jesús. Eso nos van a llevar a la eternidad. Lo material, lo carnal y la vanagloria de esta vida, ¿sabe a dónde nos llevan? No a la eternidad con Cristo. Nos llevan para abajo, hermano. No con Cristo. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Dónde quiere estar? ¿Sabe que por eso el joven rico, aquel príncipe, no quiso hacerle caso a Jesús? ¿Verdad? Él muy jactancioso le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Ah, le dice Jesús, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cómo voy a hacer eso si es mi herencia, es mi patrimonio? Su confianza estaba en ello. ¿Sí? No lo quiso dejar. ¿Sabe para dónde se iba a ir? ¿Para dónde se quiere ir usted? ¿Para abajo o para arriba? A la eternidad con Cristo. Dele gracias a Dios por lo que Dios le da. Si a usted Dios le ha permitido, fíjese bien, tener algo, dele gracias a Dios. Dele las gracias al que se las dio. Amén. Y sea administrador de ello. Amén. Pero su seguridad póngala en la obra de Jesucristo. Amén. Póngala su seguridad en Dios. Y termino con esto. Ser consciente de que este mundo de maldad, fíjese, se acabará, puede animarlo a resistir los placeres pecaminosos y temporales a fin de hacer la voluntad de Dios y luego disfrutar de lo eterno. O sea, hermano, hermana, tome como motivación, como un aliciente, el que, hermano, todo en este mundo se va a acabar. O sea, no luche por querer tener y tener y tener y tener y se convierta eso en un afán. Si Dios le da, gloria a Dios. Pero usted céntrese, fíjese bien, en lo eterno. Amén. Ahora, quiero hacerle una pequeña conclusión. ¿Se da cuenta del por qué a este tema le llamamos el conflicto de la luz? ¿Se da cuenta, hermano, por qué le llamamos así? Porque este es un conflicto, hermano, en el cual la mayoría de los creyentes entramos, ¿sí? Respecto a la vida, respecto a los bienes, respecto a qué hacer, si trabajo, si alcanzo, si compro, si me quedo así, si haré bien, si haré mal, ¿sí? Escuche esto. Juan dice que el amor del Padre está en la vida de un creyente cuando el amor al mundo está fuera de él. ¿Y qué es el amar al mundo? Es los placeres, es el materialismo, es la vanidad de esta vida. Si esas tres cosas en cualquiera de sus presentaciones y formas están fuera de usted, entonces el amor del Padre está en su corazón. Amén. Conflicto resuelto. El conflicto de la luz se arregla cuando determinamos amar a Dios antes
que al mundo. El mundo, hermano, no tiene caso que lo amemos. El mundo cobra factura. El mundo pasa factura a un costo alto. En enfermedad, en tristeza, en privación de la libertad, en depresiones, en suicidios, en vicios, en muerte, en desesperanza, en frustración, en fracasos. El mundo, hermano, fíjese bien, aunque aparenta presentar algo deleitoso, detrás del mundo, hermano, detrás de eso deleitoso, hay mucho dolor. Por lo tanto, el mundo no merece nuestro amor. A quien le debemos de entregar nuestro amor es a Dios, porque Él nos amó de tal manera que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Amén. Así que, si usted hace eso, entonces usted está invirtiendo en lo eterno. Amén. Ya lo dijo nuestro Señor. No hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Sabe cuándo hacemos tesoros en el cielo? Cuando invertimos de forma correcta, sabiendo que somos administradores y no dueños, en las cuestiones que son del reino de Dios, es decir, de su obra, de la iglesia. Amén. De todo lo que compete la obra de Dios, no solamente la iglesia, sino todo lo que abarca la obra de Dios. Yo le pido al Señor, hermano, que si Dios le ha dado a usted la bendición de ser una persona, fíjese bien, que le ha ido bien, yo le pido a Dios que le dé la sabiduría, le dé el amor para que usted sepa sembrar, apoyar, despojarse, desde lo material, fíjese bien, hasta lo espiritual. Amén. Aquellos que tengan poco, tal vez no mucho, hagamos lo mismo. Amén. Hagamos lo mismo. Aprendamos a amar a Dios antes que lo que el mundo se ha encargado de enseñarnos. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo, hermano, en el cual nos deleitamos. Mire, andamos un poco cansadillos, hermano. Trabajamos, ¿verdad?, en la obra del Señor como nuestros demás hermanos pastores, ¿verdad? Y andamos de un lado y para otro llorando y en muchas necesidades, muchas pruebas, muchas cosas. Pero es un deleite, es un descanso para un servidor el poder llegar a esta hora y compartir la palabra de Dios. Amén. Reciban bendiciones todos los hermanos en YouTube, los hermanos en Ecuador, en Canadá, aquí en México, ¿verdad? Reciban bendiciones todos. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Amén. Bendito Dios, gracias te damos en este momento por el tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por porque siempre nos hablas, siempre tienes algo preparado para nosotros. Hoy hemos entendido, Señor, que el conflicto entre el mundo y tú debe de ser resuelto eligiéndote a ti, Señor. Amarte a ti. Porque si hacemos eso, entonces realmente experimentaremos lo eterno, el disfrutar una eternidad contigo. Y no algo temporal aquí en la tierra, que el placer de la carne o el placer de los ojos o la vanidad de esta vida nos puedan ofrecer. Señor, decidimos lo eterno y te decimos, te amamos con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Lo que nos has dado, lo que nos has permitido tener es tuyo, Señor, y dinos cómo administrarlo. Gracias te damos en esta noche. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, hermanos, pues hemos terminado el tema, el estudio. Yo le invito, mañana no se pierda, mañana jueves a las 8, el estudio de los dones. Vamos a hablar del tercer don de poder, ¿verdad? Que es el don de hacer milagros. Hermano, no se lo pierda, está precioso. Amén. Entonces, mañana jueves a las 8 aquí lo espero. Amén. Saludos a Villa Hidalgo, ¿verdad? A nuestra hermana Lucrecia y su esposo Nergel, a toda la iglesia de San Ignacio, les amamos, hermanos, ánimo, vamos a seguir adelante, amén. A la iglesia local aquí en Aguascalientes, a la iglesia en Veracruz, en Oaxaca, en Mérida, en el Estado de México, a mis sobrinos, a la familia del hermano Eduardo, mi hermano, a la familia de la hermana Esther, bendiciones, en Nayarit,
en Puerto Vallarta, mi hermana Cookies. Cookies, un saludote para ti, que Dios te siga bendiciendo y fortaleciendo. Amén. También en Nayarit, Abelia Caro, en Estados Unidos, ¿verdad? A todos los hermanos que están en Austin y en California. Por todos estamos orando siempre, todos los días, desde temprano, ¿verdad? Y ayunando, y cuenten con todo nuestro apoyo. Amén. Que el Señor los bendiga. Vaya a cenar rico, pásenla excelente en esta noche, medite en esta enseñanza, deje que Dios le hable, comparta el link. Y mañana continuamos a las 8 de la noche. Bendiciones, buenas noches.